Bienvenidos. Este es el día número 155. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pidamos juntos la gracia del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros la necesita. Solo se entiende correctamente la palabra si la leemos, la oramos y la vivimos con el mismo Espíritu que la hizo posible. Hoy tenemos textos del primer libro de los Reyes, del libro de los Salmos y de la primera carta a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Reyes, capítulo 6. 480 años después que los israelitas salieron del país de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el segundo mes, Salomón comenzó a construir la casa del Señor. La casa que el rey Salomón construyó para el Señor tenía 30 metros de largo, 20 de ancho y 15 de alto. El vestíbulo frente a la nave central del templo medía 10 metros de largo, cubriendo todo el ancho de la casa, y 5 metros de ancho sobre el frente de la casa. A la casa le puso ventanas con marcos y enrejados, y adosado al muro de la casa, edificó un anexo que rodeaba los muros de la casa, alrededor de la nave central y del lugar santísimo, donde hizo los pisos laterales. El piso bajo medía 2 metros de ancho, el piso intermedio 2,5 metros de ancho, el tercero 3 metros de ancho, porque había hecho unas cornisas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en los muros de la casa. Cuando fue construida la casa, se la edificó con piedras ya preparadas en la cantera. Así, no se oyó en la casa ruido ni martillos, ni de picos, ni de ninguna otra herramienta durante su construcción. La entrada del piso lateral inferior estaba ubicada hacia el lado derecho de la casa, y por una escalera de caracol se subía al piso intermedio y de este al tercero. Cuando Salomón terminó de construir la casa, la revistió de un artesonado con paneles y armadura de cedro. El anexo lo construyó adosado a toda la casa. Tenía 2,5 metros de altura y estaba unido a la casa con maderas de cedro. La palabra del Señor llegó a Salomón en estos términos: En atención a esta casa que estás construyendo, si tú caminas según mis preceptos, si practicas mis leyes y observas mis mandamientos, obrando de acuerdo con ellos, yo cumpliré mi palabra acerca de ti, la que dije a tu padre David: habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Cuando Salomón terminó de construir la casa, revistió sus muros interiores con planchas de cedro, desde el suelo de la casa hasta los postes del artesonado. Revistió de madera el interior y recubrió el suelo de la casa con planchas de ciprés. Los 10 metros del fondo de la casa los revistió con planchas de cedro, desde el suelo hasta los postes, y reservó ese espacio interior para el lugar santísimo, el Santo de los Santos. La casa, es decir, la nave central delante del lugar santísimo, medía 20 metros. El cedro del interior de la casa tenía bajorrelieves en forma de coloquíntidas y de pimpollos. Era todo de cedro y no se veían las piedras. En el fondo de la casa, en lo más interior, dispuso el lugar santísimo, para poner allí el arca de la alianza del Señor. Delante del lugar santísimo, que tenía 10 metros de largo, 10 de ancho y 10 de alto, y que Salomón había recubierto de oro puro, se encontraba el altar revestido de cedro. Salomón recubrió de oro fino el interior de la casa, e hizo pasar cadenas de oro por delante del lugar santísimo al que revistió de oro.
Toda la casa la recubrió íntegramente de oro, y también recubrió de oro el altar para el lugar santísimo. En el lugar santísimo hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno medía 5 metros de altura. Las alas del primer querubín medían 2,5 metros cada una, de manera que había 5 metros desde el extremo de una de sus alas hasta el extremo de la otra. El segundo querubín medía también 5 metros. Los 2 querubines tenían la misma dimensión y la misma forma. Uno y otro medían 5 metros de altura. Salomón puso los querubines en medio del recinto interior. Estos tenían las alas desplegadas. Un ala del primer querubín tocaba el muro, y un ala del segundo tocaba el muro opuesto, y las alas extendidas hacia el centro de la casa se tocaban una con otra. También a los querubines los revistió de oro. Alrededor de todos los muros de la casa hizo cincelar figuras de querubines, de palmeras y pimpollos, tanto en el interior como en el exterior del lugar santísimo. Y revistió de oro el suelo de la casa, dentro y fuera del lugar santísimo. A la entrada del lugar santísimo hizo unas puertas de madera de olivo. El dintel y los postes tenían forma pentagonal. Sobre las 2 hojas de madera de olivo hizo cincelar querubines, palmeras y pimpollos. Revistió de oro las puertas y aplicó oro laminado sobre los querubines y las palmeras. Lo mismo hizo para la entrada de la nave central. Hizo un marco de madera de olivo de forma cuadrangular y 2 puertas de madera de ciprés, cada una con 2 hojas giratorias. Hizo esculpir querubines, palmeras y pimpollos y los revistió de oro bien aplicado a los relieves. Luego edificó el patio interior con 3 hileras de piedras talladas y una hilera de tablas de cedro. En el 4º año, en el mes de Siv, se pusieron los fundamentos de la casa del Señor. En el año 11, en el mes de Bul, que es el 8º mes, fue terminada la casa en todos sus detalles y conforme al proyecto. 7 años tardó Salomón para terminarla. Salomón edificó también su casa y tardó 13 años en terminarla. Construyó la sala llamada Bosque del Líbano, que medía 50 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Estaba asentada sobre 4 hileras de columnas de cedro, con tirantes de cedro sobre las columnas. En la parte superior, sobre los travesaños que había sobre las columnas, a razón de 15 por cada hilera, tenía un revestimiento de cedro. Había además 3 hileras de ventanas con marcos, dispuestas simétricamente una frente a otra de 3 en 3. Todas esas aberturas y sus montantes eran de forma cuadrangular y estaban una frente a otra de 3 en 3. Él hizo también el pórtico de las columnas, de 25 metros de largo por 15 de ancho, y delante de él un vestíbulo con columnas y un alero sobre la fachada. Hizo la sala del trono donde administraba justicia, la sala del juicio, que estaba revestida de cedro, desde el suelo hasta los postes del artesonado. Su residencia personal, que daba al otro atrio, retirado del pórtico, estaba construida en un estilo semejante. Y también hizo una casa parecida a ese pórtico, para la hija del faraón, con la que se había casado. Su residencia personal, que daba al otro atrio, retirado del pórtico, estaba construida en un estilo semejante. Y también hizo una casa parecida a ese pórtico, para la hija del faraón con la que se había casado. Todas estas construcciones estaban hechas con piedras seleccionadas, talladas a medida, cortadas con la sierra tanto del lado interior como del exterior, y esto desde los cimientos hasta las cornisas y por fuera hasta el patio grande. También los cimientos eran de piedras seleccionadas, grandes piedras de 5 y 4 metros.
Sobre los cimientos había piedras seleccionadas talladas a medida y madera de cedro. El patio grande tenía a su alrededor 3 hileras de piedras talladas y una hilera de tablas de cedro, iguales a las del atrio interior de la casa del Señor y a las del vestíbulo de la casa. El rey Salomón mandó a buscar a Hiram de Tiro, el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, un natural de Tiro, había sido artesano del bronce, y él mismo estaba dotado de una gran habilidad, inteligencia y destreza para ejecutar toda clase de trabajos en bronce. Hiram se presentó ante el rey Salomón y ejecutó todos los trabajos que él le encomendó. Hiram modeló las 2 columnas de bronce. La altura de una columna era de 9 metros y un hilo de 6 metros medía su contorno. La segunda columna era idéntica a la primera. Él hizo además 2 capiteles para colocarlos arriba de las columnas. Estos eran de bronce fundido. La altura del primer capitel era de 2,5 metros y el segundo tenía la misma altura. Hizo unas molduras en forma de red y frisos en forma de guirnaldas para los capiteles que estaban encima de las columnas, 7 para el primer capitel y 7 para el segundo. Hizo también las granadas, puso 2 hileras alrededor de una de las redes para cubrir los capiteles que remataban las columnas, y lo mismo hizo para el segundo capitel. Los capiteles que estaban encima de las columnas en el vestíbulo del templo tenían una moldura en forma de azucena y medían 2 metros. En los capiteles superpuestos a las 2 columnas, también en la parte superior, a lo largo del ensanchamiento que estaba más allá de la red, había 200 granadas distribuidas en hileras circulares sobre los 2 capiteles. Él erigió esas columnas junto al vestíbulo del templo. Erigió la columna derecha y la llamó Iaquín. Erigió también la columna izquierda y la llamó Boaz. En lo alto de las columnas había una moldura en forma de azucena. Así quedó concluido el trabajo de las columnas. Él hizo además el mar de metal fundido, que medía 5 metros de diámetro y tenía forma circular. Su altura era de 2,5 metros, y una cuerda de 15 metros medía su circunferencia. Debajo del borde, todo alrededor, tenía una orla de coloquíntidas, 10 frutos cada medio metro, que rodeaban todo el contorno del mar. Había 2 hileras de frutos, fundidos con el mar en una sola pieza. El mar estaba asentado sobre 12 toros, 3 vueltos hacia el norte, 3 hacia el oeste, 3 hacia el sur y 3 hacia el este. El mar se elevaba por encima de ellos, que estaban con sus partes traseras vueltas hacia el interior. Su espesor medía 1 palmo, y su borde tenía forma de copa, semejante al cáliz de una azucena. Su capacidad era de unos 70,000 litros. Él hizo también los soportes de bronce. Cada soporte tenía 2 metros de largo, 2 de ancho y 1,5 de alto. Estaban hechos de la siguiente manera. Tenían unos paneles encuadrados en un armazón. Sobre esos paneles había figuras de leones, de toros y de querubines, y lo mismo sobre el armazón. Tanto arriba como abajo de los leones y toros había unos adornos en bajo relieve. Cada soporte tenía 4 ruedas de bronce, con ejes también de bronce, y refuerzos en sus 4 patas. Estos refuerzos estaban fundidos debajo de los recipientes de agua, sobre el lado opuesto a los bajorrelieves. La apertura para los recipientes estaba dentro de un círculo en forma de corona que sobresalía a medio metro. La abertura era redonda, hecha en forma de zócalo, y medía 75 centímetros. También el borde de la abertura estaba adornado con figuras esculpidas. Sus paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles, y los ejes de las ruedas estaban unidos a los soportes.
La altura de cada rueda era de 75 centímetros. Las ruedas estaban hechas como una rueda de carro. Sus ejes, sus llantas, sus rayos y sus cubos eran todos de metal fundido. Había 4 refuerzos en los 4 ángulos de cada soporte formando un mismo cuerpo con él. Arriba del soporte había una pieza circular de 25 centímetros de alto, formando un solo cuerpo con las manijas y paneles del soporte. Sobre las planchas, las manijas y los paneles, Hiram grabó querubines, leones y palmeras, donde quiera había un espacio libre, con bajorrelieves alrededor. Fue así como él hizo los 10 soportes, cada uno con el mismo metal, la misma dimensión y el mismo diseño. Además, hizo 10 recipientes de bronce con una capacidad de 1800 litros cada uno. Cada recipiente medía 2 metros y había un recipiente sobre cada uno de los 10 soportes. Luego colocó los soportes 5 al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo. En cuanto al mar, lo colocó al lado derecho de la casa, hacia el sudeste. Hiram hizo también las ollas, las palas y los aspersorios. Así terminó todo el trabajo que debía hacer para el rey Salomón en la casa del Señor. Las 2 columnas, las 2 esferas de los capiteles que remataban las columnas, las 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, las 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas para cada red, a fin de cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, los 10 soportes y los 10 recipientes sobre los soportes, el mar único y los 12 toros que estaban debajo de él, las ollas, las palas y los aspersorios, todos esos objetos que hizo Hiram para el rey Salomón en la casa del Señor, eran de bronce bruñido. Los fundió en la región del Jordán, sobre el suelo arcilloso, entre Sucot y Sartán. A causa de su gran cantidad, no se pudo calcular el peso del bronce. Salomón mandó hacer asimismo todos los objetos que estaban en la casa del Señor, el altar de oro y la mesa sobre la que se ponía el pan de la ofrenda, hecha también de oro. Los candelabros, 5 a la derecha y 5 a la izquierda delante del lugar santísimo, también de oro fino, con sus cálices, sus lámparas y sus pinzas de oro. Las navetas, los cuchillos, los aspersorios, las tazas y los incensarios de oro fino. Los goznes de oro para las puertas del recinto interior, el santo de los santos, y para las puertas de la nave central. Así fue terminado todo el trabajo que hizo el rey Salomón en la casa del Señor. Salomón llevó todas las ofrendas que había consagrado su padre David, la plata, el oro y los demás utensilios, y los depositó en los tesoros de la casa del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 147. Aleluya. Qué bueno es cantar a nuestro Dios. Qué agradable y merecida su alabanza. El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. Sana a los que están afligidos y les venda las heridas. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su inteligencia no tiene medida. El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Respondan al Señor dándole gracias. Toquen la cítara para nuestro Dios. Él cubre el cielo de nubes y provee de lluvia a la tierra. Hace brotar la hierba en las montañas y las plantas para provecho del hombre. Dispensa su alimento al ganado y a los pichones de cuervo que claman a él. No le agrada el vigor de los caballos, ni valora los músculos del hombre. El Señor ama a los que lo temen y a los que esperan en su misericordia. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo.
envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Reparte la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. Él arroja su hielo como migajas y las aguas se congelan por el frío. Da una orden y se derriten, hace soplar su viento y corren las aguas. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Aleluya. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se pide a un administrador es que sea fiel. En cuanto a mí, poco me importa que me juzguen ustedes o un tribunal humano, ni siquiera yo mismo me juzgo. Es verdad que mi conciencia nada me reprocha, pero no por eso estoy justificado. Mi juez es el Señor. Por eso no hagan juicios prematuros, dejen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. En todo esto, hermanos, les puse mi ejemplo y el de Apolo, a fin de que aprendan de nosotros el refrán: no vayamos más allá de lo que está escrito. Y así, nadie tome partido orgullosamente en favor de uno contra otro. En efecto, ¿con qué derecho te distingues de los demás? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Será que ustedes ya están satisfechos? ¿Será que se han enriquecido o que se han convertido en reyes sin necesidad de nosotros? Ojalá que así fuera, para que nosotros pudiéramos reinar con ustedes. Pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar como condenados a muerte, ya que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Nosotros somos tenidos por necios a causa de Cristo, y en cambio, ustedes son sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes gozan de prestigio y nosotros somos despreciados. Hasta ahora sufrimos hambre, sed y frío. Somos maltratados y vivimos errantes. Nos agotamos trabajando con nuestras manos. Nos insultan y deseamos el bien. Padecemos persecución y la soportamos. Nos calumnian y consolamos a los demás. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto de desprecio para todos hasta el día de hoy. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para reprenderlos como a hijos muy queridos. Porque, aunque tengan 10,000 preceptores en Cristo, ¿no tienen muchos padres? Soy yo el que los ha engendrado en Cristo Jesús, mediante la predicación de la buena noticia. Les ruego, por lo tanto, que sigan mi ejemplo. Por esta misma razón les envié a Timoteo, mi hijo muy querido y fiel en el Señor. Él les recordará mis normas de conducta, que son las de Cristo, y que yo enseño siempre en todas las iglesias. Algunos de ustedes, pensando que yo no regresaría, se han llenado de orgullo, pero pronto iré a verlos, si así lo quiere el Señor. Y entonces los juzgaré no por sus palabras, sino por el poder que tienen. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con la vara en la mano? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.